Gracias por estar con nosotros en este su programa Más que una historia. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, un joven fuera de serie. Un joven que a sus 23 años es médico cirujano, licenciado en psicología, tiene maestría en educación de desarrollo cognitivo, es doctor en innovación educativa, pero además tiene 4 certificados de la Universidad de Harvard en educación diferenciada, es en diagnóstico y atención para niños con déficit de atención, en enseñanza para la comprensión y, por si fuera poco, una certificación en el arte del liderazgo. Es un honor tener con nosotros el día de hoy a alguien que tiene el privilegio de la inteligencia. Muchísimas gracias, Andrew Almazán, por estar con nosotros el día de hoy en el programa. No, muchas gracias a usted por su invitación. Al contrario, es un placer tenerte con nosotros y un placer va a ser escucharte. Invitamos a nuestro público televidente a ver una semblanza de Andrew Almazán. Andrew Almazán Anaya nació en México en 1994 y actualmente a los 22 años dirige el Departamento de Psicología e Investigación del Centro de Atención al Talento, que se dedica a la detección y educación de niños sobredotados. A los 9 años abandonó los estudios en escuelas regulares para aprender de manera autodidacta y de este modo acreditó en un tiempo récord la primaria y la secundaria ante la Secretaría de Educación Pública. Después cursó en 2 meses y medio las 49 asignaturas del Colegio de Bachilleres. Ingresó a la universidad a los 12 años y estudió simultáneamente 2 licenciaturas: Medicina en la Universidad Panamericana y Psicología en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Al graduarse se convirtió en el psicólogo más joven del mundo y de México, lo mismo que el médico más joven de Latinoamérica a los 18 años. Además de cursar la maestría y el doctorado en México, realizó otros estudios altamente especializados en las escuelas de graduados en Educación y Medicina de Harvard. Actualmente es delegado académico representante de México en el Consejo Mundial de Niños Dotados y Talentosos, con sede en la Universidad de Kentucky, así como presidente de la Federación Mexicana de Sobredotación Intelectual. Ha recibido numerosos reconocimientos como el Premio Nacional de Psicología en 2016. Ese mismo año obtuvo un certificado de Harvard como experto en diagnóstico del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, TDA. Ha dictado más de 50 conferencias en los últimos 6 años en México, Estados Unidos, China, Dinamarca, Escocia y Hong Kong. A su vez, ha impulsado el Congreso Internacional de Sobredotación Infantil, la iniciativa más importante en América Latina en materia de divulgación científica, que anualmente reúne a los más destacados científicos e investigadores en la materia de todo el mundo. Estamos en Más que una historia con Andrew Almazán. Andrew, ¿qué significa ser un niño sobredotado? Bueno, la definición oficial de un niño con sobredotación intelectual o sobredotado consiste en obtener un coeficiente intelectual, que es por medio de pruebas de inteligencia, mayor a 130 puntos de IQ. Esas pruebas, bueno, incluso criterios de 130 porque es el de la Organización Mundial de la Salud. Y a partir de noviembre, según la Gaceta Oficial de la Federación, también es el criterio oficial en México. Esto lo que indica es que solo 3% de la población tiene esa inteligencia, pero eso si lo pasamos a la población en general, significa que hay 1 millón de niños y jóvenes sobredotados. La sobredotación consiste en una inteligencia mayor al promedio, pero también no solamente de mayor capacidad de aprender, pero en un futuro capacidad de aportar para el país. Cuando hablamos de la inteligencia promedio, ¿a qué número nos referimos? No, el promedio se considera a partir de 100 puntos. De 100 puntos. Ese es el promedio mundial, pero cada país tiene un puntaje diferente. Incluso el promedio Inglaterra es 100, que es generalmente es el que se maneja mundial, pero México está en 87, porque pues hay un fenómeno que la inteligencia se puede también bajar en el país por fuga de cerebros, un proceso llamado disgenesia poblacional, pero en la época del Porfiriato México estaba muy cerca de Inglaterra, entonces indica que es algo que cambia. En cambio China tiene el promedio ahora de 110. Y esto pues, también explica gran parte del desarrollo económico, social, porque entre más inteligencia hay en la población, más recursos, más incluso ideas van a tener y bueno, esto al final
hay una relación directa entre la inteligencia y el ingreso per cápita. Entonces, si el país quiere estar mejor, pues requiere tener gente más inteligente. Bueno, China es evidente que Ujú. está ahorita en una situación económica pues muy muy avanzada, sobre todo pues todos los mercados del mundo tienen productos chinos, eso nadie lo puede soslayar. Se ha hablado mucho sobre cuál es la designación de esta terminología, niños sobredotados o niños superdotados. Bueno, la determinación oficial es sobredotación, porque habla de más dotación de inteligencia. Incluso esto viene del inglés giftedness o surdue del francés. Porque si somos superdotación, nos estamos viendo un aspecto más de poderes, y eso no es. No Falta estamos. como la capa para Sí, sí, no, el hablamos. super niño. Sí, Ajá, entonces el término correcto sí, es sobredotados. sí, niños Sobredotados. sobredotados. Andrew, ¿cuándo detectan tus padres que tú eres un niño sobredotado? Bueno, yo a los 4 años, y yo era muy inquieto, incluso como anécdota, me acuerdo que yo ya sabía leer y escribir. Pero el problema, Como sí, anécdota, sabía sí. leer y escribir a los 4 años. No, pero la anécdota es que, sí, para mí más bien el problema más bien era que en la escuela me querían enseñar letras, números, pero pues, si yo sabía leer, Claro. pues había un problema primero de aburrimiento, pero también pues decía, pues, ¿por qué tengo que responder tantas cosas de lo mismo si eso lo vi hace mucho tiempo atrás? Entonces me acuerdo que ya un momento que no, pues, no obedecía a los profesores, entonces decía, ok, me tienen ya, sí voy a hacer esto, que ya me lo sé, pero si me dicen cuándo tarda en llegar la luz del sol a Júpiter. ¡Ah! Que a mí me gustaba mucho la astronomía, entonces tenía un póster de esas distancias en mi cuarto y entonces pues memorizaba también esos aspectos. Pero Claro. pues en lugar de responderme me mandaron a la dirección y de ahí a un centro psicopedagógico que dijeron que porque tenía un problema de aprendizaje, pues estaba aprendiendo temas que no me correspondían. O sea, sí hay una confusión, podríamos decir, entre el niño sobredotado y el niño que tiene déficit de atención. Sí, incluso cuando a mí me hicieron diagnóstico doble de sobredotación y TDAH o déficit de atención, y esto ya en la práctica se sabe que no puede darse, porque es decir, tiene mucha inteligencia y a la vez el TDAH se relaciona a baja inteligencia. Un Claro. niño con TDAH real, que es muy raro, por cierto, porque yo cuando me capacité en esto en Harvard, parte de lo que se ve es que el TDAH se asocia, incluso el nombre oficial se llama disfunción cerebral mínima. Son niños que no pueden aprender, pero por un daño cerebral. Claro. Pero realmente es casos muy raros. Es más común en México incluso que de cada 3 diagnósticos de TDAH, 2 realmente son sobredotados. Por lo tanto, están mal diagnosticados. Y el problema es que al poner esta etiqueta diagnóstica de TDAH, luego los quieren medicar, tratamientos como si fueran niños enfermos, en lugar de darles una educación pues más avanzada. A un niño con déficit de atención que también es inquieto, supongo, ¿no? Que en lugar de querer estar en la clase haciendo lo que hacen los demás, pues el niño salta, brinca, va, viene, torna. ¿A ese niño inquieto es al que te refieres, que le quieren dar medicación Bueno, para tranquilizarlo, para estar en la misma situación que los demás? es que hay una gran diferencia. Un niño sobredotado también es distraído, sí se mueve, es una parte de hiperactividad, pero primero es porque está aburrido. Y la otra también es porque tiene una mayor capacidad de aprendizaje, entonces tiene mayor deseos por conocer. Los sentidos son más sensibles. Entonces un pequeño ruido lo distrae cuando en cambio a otros niños no, pues, ni siquiera lo escucharon. Eso, la gran diferencia que no se llega a apreciar es que el niño con TDAH, de los raros que sí existen, que son reales, sería un niño que aunque le pongan una película, por ejemplo, que le gusta de 10 minutos, TDAH sí, es el niño que tiene déficit de sí, atención. pero que realmente no aprendería nunca. Incluso es muy difícil enseñarles a leer y Pero escribir. fíjate, entonces, qué compromiso, Sí, que confundan a un niño sí. sobredotado con un niño con déficit de Sí. atención. Y entonces ahí el de confusión lo que hace es que entonces un niño sobredotado es mal diagnosticado, lo tratan como enfermo y luego hasta los medican. Y la inteligencia entonces en lugar de desarrollarse, pues va disminuyendo. E incluso en los casos que detectamos cuando trabajamos con ellos, luego a veces hay hasta que retirar tratamientos farmacológicos que llevan años de haberse dado cuando, pues es, Ya sí, atrofiaron sí, alguna situación. sí, porque el cerebro es como un músculo, se desarrolla con el ambiente, pero también se puede atrofiar si no se utiliza. Pues sí, como todo, ¿no? Sí. Ahora, yo te pregunto, ¿en México hay muchos niños sobredotados? Bueno, la estadística del 3% de la población indicaría que debe haber mínimo 1 millón de niños y jóvenes sobredotados. De ahí se han detectado aproximadamente 7,000 casos. Eso indica que aún falta mucho por hacer. Claro, Sí. por supuesto, es un campo que todavía se está empezando a explorar, que ahorita nos vas a platicar todo lo que estás haciendo en ese campo. Ujú, Pero en primer lugar, yo quisiera que platicáramos de tu vida ujú, personal, cómo se detecta y luego, bueno, cómo empiezas a desarrollar una capacidad impresionante de aprendizaje. ujú. Entonces,
tú estás en un sistema escolarizado. Sí, Entiendo que eres el mayor de 3 hermanos en una familia, pues, como todas, y te mandan a la escuela, como sí. mandan a todos los niños. ¿Hasta qué edad fuiste a la escuela y qué pasaba en la escuela contigo? Bueno, cuando me dijeron el doble diagnóstico de TDAH y sobredotación a los 4 años, yo de cualquier modo me seguí en la escuela normal. No había centros de sobredotados, estamos hablando en los 90, todavía ni siquiera se hablaba del tema de inteligencia. Pero a ti en ese momento te dan el diagnóstico de sobredotado o Sí, de de TDAH. los 2. Pero que como eran los 2, había que tratar primero el TDAH, entonces había que, como eran los 2, decían, entonces hay que tratar uno. ¡Qué Ya ahora ya no, impresión! ya ahora ya se sabe que no pueden ser Que juntos. son Sí. Sí, incompatibles. incluso uno descarta al otro. Si alguien es sobredotado no puede tener TDAH. Pero no Claro. me dijeron que tenía los dos y que había que incluso que medicar. ¿Y te Para... medicaron en algún No, momento? ¿Tus afortunadamente. papás no lo permitieron? Sí, no, dijeron que no. Cuando sí era algo conductual, pues entonces yo me tenía que portar mejor. Entonces, ahí me seguí en la escuela, pero ya a los 9 años había mucho rechazo de profesores, aislamiento de compañeros, y yo quería aprender más rápido, entonces preferí entonces ya salirme. O sea, Sí, tus mismos maestros te rechazaban. sí, bueno, es que también ya Les viendo dabas sí, problemas porque sí, estabas aburrido. sí, ya viendo retrospectiva, sí había problemas porque pues, preguntaba más, o si había un error, pues quizá lo señalaba, y eso es algo que a Que al veces, sí. maestro no le agrada. Entonces, en ese momento empiezas a tener una especie de bullying Sí, y bueno, también el aislamiento, incluso con tus amigos, sí, compañeros. amigos los tenía por fuera más bien de la escuela, pero también, Tus sí, compañeros no. había más asuntos de aislamiento. Afortunadamente yo no tuve ningún tipo de bullying físico, era más psicológico porque como de pequeño también entrenaba taekwondo, pues entonces eso yo Te creo que tenían ayudó, respeto. yo creo que ayudó mucho. No se va a dejar. Oye, y entonces aquí el problema que sentían era, uy, ahí viene el todo. Pues no sé realmente qué es lo que pensaban, pero sí, el asunto es que la convivencia social era muy baja en la escuela y a eso se agregaba que estaba aburrido en clase, que había profesores que pues ya de por sí no estaban muy a favor de que quizá, un aspecto tan sencillo, ponían la tarea y eran las 12 del día, pero de las 12 a las 2 no se veía nada nuevo en clase. Y ya estabas Sí, no, aburridísimo. entonces me ponía a hacer la tarea y entonces empezaban los regaños. Es que la tarea es para la casa. Pues sí, pero estoy adelantando porque estoy aburrido. Entonces tus papás se percatan de esta situación y te llevan a un examen de IQ. No, el examen de IQ a los 4 años fue antes. Eso fue porque nos dijeron que tenía problemas por lo de la maestra de la luz del Ok. Sol y Júpiter. Y te hacen el examen y ahí detectan que tienes un IQ superior. Sí, eso fue a los 4 años. Pero ellos siguen el sistema tradicional hasta los 9. Ujú. A los 9 ya yo también decidí junto con mis padres que ya quería seguir otro camino. Ya se ha abierto que es un programa en la SEP para poder avanzar y acabar la primaria. Y bueno, de esa manera yo me salí del sistema, me puse a estudiar lo que quedaba de los otros 3 años y los acabé a los A los 10. 9 años, en qué nivel escolar estabas? A los 9 años iba en tercero de primaria. Y terminas la primaria ya saliendo del sistema escolarizado, ¿a qué edad? A los 10 años. Bueno, en un año. Sí, Terminas, ¿por qué? Porque ya estudias en tu casa con un sistema abierto sí, y y además, sí, presentas exámenes y los sí. pasas todos. Sí, porque además, bueno, yo creo que ya tenía conocimientos desde antes de esos temas y eso pues, me ayudó también pues, a poder aprobar todos esos exámenes. Ya después empiezo la secundaria y acabo también en un año. Pero en la secundaria ya ni siquiera piensan tus padres meterte al sistema escolarizado. No, porque ya existía la opción de avanzar de esa manera, pues dijeron, bueno, mejor otra fase más del área educativa y pues, que mejor que pudiera pues, ir a mi propio ritmo. Así acabé la secundaria a los 11. A ver, estás en un sistema abierto y la pregunta es, ¿te asesoran? ¿Tienes maestros en tu casa? ¿Estudias con tus papás? ¿Eres autodidacta? ¿Cómo se lleva a cabo ese aprendizaje? Bueno, yo me acuerdo que en primaria y secundaria el apoyo más bien era de mis padres, pero yo era muy autodidacta, entonces eso ayudó mucho en las primeras materias de primaria y secundaria, normalmente no se requería tanto apoyo externo. Ya quizá en la preparatoria me acuerdo que había un amigo que era ingeniero, entonces ayudaba a enseñarme más matemáticas, por ejemplo, o alguien que sí estudiaba otro aspecto. La parte de medicina, pues mi papá es médico, entonces me ayudaba la parte de aprender todas las ciencias naturales. O sea, no es Sí. que tuvieras una asesoría directa de la escuela No, o de la SEP. no, me daban los libros y eso ayudaba mucho porque ya sabía qué es lo que tenía que Claro, estudiar. claro. Pero no había asesoría directa, era que estudiara y tenía una oportunidad para pasar los exámenes. Y yo quería sacarlos bien porque eso, el promedio al final sí contribuye mucho al final, para el aspecto universitario. Ya la preparatoria la hice en el colegio de bachilleres, pero un sistema muy similar. Me daban los libros, yo estudiaba y esa la acabé también en un año y entonces de esa manera ya estaba listo para entrar a la universidad a los ¿A 12. qué edad terminas la preparatoria? A los 12.
A los 12 Sí, años. No, bueno, le digo que Speedy González se queda cortísimo. A los 12 años estás listo para irte a la universidad. sí. ¿Y te vas a la universidad en ese momento? Sí, incluso, bueno, hubo sí una cierta campaña mediática porque no había muchos, en ese tiempo, yo siempre hablo de un tiempo antes y uno después, porque a partir del 2010 que se empezó a trabajar más esos casos, se quitaron muchos limitantes. Pero en el 2007, ahí, cuando tenía 12 años, muchas universidades ponían límite, 16 años como mínimo, 17, ¿Para entrar a hacer para la entrar prepa o a la para entrar a licenciatura. la No, ya universidad? para la Ah, ya licenciatura. para la licenciatura. Y en ese tiempo, bueno, recibí invitación a la Universidad Panamericana para estudiar medicina. Y pues ahí entré a estudiar esa carrera y simultáneamente entré a la Universidad del Valle de México a psicología. Entonces empecé a hacer dos carreras al mismo tiempo. No, ¿a qué edad nuevamente? 12 años, sí. 12 años, 2 carreras, medicina Y y psicología. psicología. Sí, Una en la Universidad Panamericana y sí. otra en la Universidad del Del Valle Valle de de México. México. Sí, ahí fue un reto muy fuerte porque y me llevaba cara completa en ambas, entonces tenía que compaginar la mañana y tarde medicina y las noches hasta las 10 11 psicología. Pero sí, había que organizarse muy bien para poder mantenerlo. Yo en esto advierto, bueno, Sí, independientemente de que desde luego tienes algo sobre, bueno, distinto, sí, distinto que es, eres un niño sobredotado, que tienes una inteligencia mucho más alta que el resto de los niños, pero advierto también que tienes un gran gusto por aprender. Sí, incluso yo siempre considero como una filosofía propia de que el gusto es una forma de divertir, incluso el aprendizaje, aprender cosas nuevas es una manera una forma de la felicidad. Eso Entonces es sí. importantísimo. Vamos a ir un corte porque se nos va nuestro primer trozo del programa, Perfecto. pero regresamos para que nos platique también, pues si él nada más se dedicó a estudiar para esta edad, ya estar en la universidad estudiando 2 carreras, si alguna vez jugó, si no jugó, Ujú. o sea que, bueno, me queda clarísimo que era muy feliz estudiando, pero como niño, ¿tuvo alguna vez otro tipo de actividades que le gustaran, de jugar canicas, o lo que normalmente hacen todos los niños? Vamos a un corte y regresamos para que Andrew nos platique esta situación. Estamos en Más que una historia con Andrew Almazán. Andrew, decíamos, como niño, ¿jugabas los juegos que juegan todos los niños? Sí, bueno, yo que en esas ocasiones cuando hablamos de juegos, me acuerdo Sí. que aspectos que me interesaban mucho eran como los juegos de mesa, el ajedrez, Ah, el sí, ajedrez, sí. juego de inteligencia también. Más de estrategia. O sí me acuerdo que sí tengo tres amigos con los que quizá vean juegos más físicos, pero de la parte deportiva. Yo incluso entrenaba hockey sobre hielo. Entonces me Ah, daba mi tiempo para la parte deportiva, para el taekwondo, o para salir a quizá bosque para pues, hacer alguna actividad en un domingo. Eso sí, sí tenía mi tiempo para socializar, para jugar, pero yo creo que sí cambiaba. Quizá ya a los 12, 13 años los juegos eran quizá más intelectuales en ese sentido, pero yo creo que para mí eso me divertía. Es que también existe el mito que es que hay que jugar a cierta manera. Bueno, ¿qué pasa si a un niño no le divierte, a otro sí? claro, a ti te divertía otro tipo de cosas, otro tipo de juegos, otro tipo de actividades. Mi pregunta es, en este entorno familiar, escolar, podríamos decir entre comillas, porque pues no estabas yendo ya a una escuela escolarizada, eh, ¿con quién jugabas? Bueno, yo tenía tres amigos que como los había encontrado fuera de la escuela, pues aunque me salía de la escuela, pues seguí viéndolos, de una edad muy similar a la mía, y de esa manera, pues sí mantenía ese contacto social, pero también lo tenía mis hermanas más pequeñas, que también con ellas podía jugar, hacemos luego juegos de historia, por ejemplo, de recrear batallas, recrear eventos que han pasado, pero pues en manera de juego, pero a la vez aprendiendo también pues, un tema nuevo. Y como tus hermanitas también igualmente inteligentes que tú, bueno, pues había una comprensión total, absoluta. Em, en el entorno familiar, pues hay visitas familiares de tíos, de primos, de todo eso. La situación era totalmente normal. Yo creo que sí, entonces la parte, ejemplo, familiar, yo creo que la parte de mis padres siempre apoyaron mucho que me desarrollara de la manera, yendo a mi propia velocidad, pero sin presionar. Entonces, si yo no quería poner una meta, pues no había ninguna pues, fuerza atrás de que dijera que tenía que cumplir. Entonces, realmente era yo el que ponía mis metas. Yo quería acabar, por ejemplo, cuando iba a hacer la licenciatura en psicología, yo quise hacer la carrera completa para acabar a los 16, igual en medicina. Y ahí no hubo ninguna presión familiar, así había apoyo de
de aparte, digo, más la familia nuclear, porque realmente es donde más todos los días nos veíamos, entonces las pláticas, el hecho que quizá en la parte de medicina, bueno, yo consultaba mucho la biblioteca de mi papá porque ahí pues, tenía todos los libros médicos que él había estudiado, entonces Ah, muchos de ellos me servían, y yo que sí hubo mucho apoyo en ese sentido de la parte familiar, que es un aspecto fundamental en la estabilidad emocional, y la parte de socialización, digo, sí era más con hermanas, con mis hermanas, con amigos, y yo creo que parte de cuando trabajamos ya con niños sobredotados, en gran parte es la aceptación de que saber que aunque uno podrá avanzar a una velocidad, pero eso no lo hace ni mejor ni peor que otro miembro de la familia. claro. Em, yo creo que eso tiene mucho que ver, pues sobre todo con la educación que les han dado tus padres, Sí. ¿no? Porque yo creo que ustedes están educados en una familia de valores, una gran familia de valores, que eso a mí se me hace extraordinario. Pero tú estabas estudiando ya 2 carreras en 2 universidades distintas Sí. y ya era sistema escolarizado. Sí, incluso medicina no se puede estudiar de otra manera. ¿Y cómo era tu relación con muchachos que estaban estudiando medicina que tú tenías, qué, 12, 13 años? Y ellos, pues yo supongo que 18, 16, 17, ¿no? ¿Cómo era tu relación con ellos? Yo que, bueno, ahí hubo mucho apoyo también de los profesores, del director de la carrera, de buscar que me integrara, o sea, que me vieran como alguien más y quizá no como, es que no como un trato especial, porque incluso ya en medicina, pues realmente las prácticas de hospitales, pues había todos Pues juntos. sí, había que Sí. ir todos a la rotación de hospitales. Sí, entonces yo creo que ahí se manejó de una manera que fue más óptima, así de integrarme al grupo. Y en psicología, en cambio, no vi tantos compañeros porque más bien las clases eran en la tarde-noche. Entonces ahí sí hubo un apoyo de la universidad para que mis clases fueran directas con profesores. Ah, Y de esa manera pude sí ir juntando las 2 carreras. pero sí tenía que ir. Entonces las tarde-noches me tenía que desplazar de la Universidad Panamericana, ir hacia el sur y a la otra universidad. Y sí, ahí el apoyo también de mis padres para toda esta parte de desplazarme, de llevarme de un lado a otro. Eso sí fue muy importante porque pues, al final, incluso en caminos, comía y estudiaba, porque de otra manera no me daba tiempo. No, pero sí, de veras, qué amor por aprender, porque de otra manera no te explicas a esa edad. Sí, Ahora, Andrew, la medicina es una carrera larga. sí. La medicina es de las más largas que tenemos. Esa la haces escolarizada, pero también adelantas, por lo que veo, ¿no? No, sí, medicina no Ah, adelanté. la Sí, hiciste en su tiempo sí. normal, También psicología. En psicología empecé a los 12, 4 años después tenía 16, ahí acabé psicología. Sí. normal. Y medicina también a los 12 y acabé a los 18. A los 18, médico, Dios mío. Una pregunta, ¿dónde fue tu servicio social? Lo hice, bueno, el internado lo hice en el Hospital General, incluso ahí trabajé un año en la parte incluso me tocó muchos servicios, cirugía, oncología, medicina interna, y sí ahí iba como cualquier otro alumno. Ajá. Y en servicio social lo hice en la UNAM, por parte de la Facultad de Medicina, que hubo un convenio que pude también entrar a trabajar en esos aspectos de investigación. Ah, no, bueno, o sea, toda la vida has seguido aprendiendo y has seguido en un nivel académico importante, ¿no? Porque al mismo tiempo que estabas haciendo el servicio social, estabas realizando un trabajo de investigación. Sí, bueno, además yo cuando acabé la psicología a los 16, inmediatamente empecé la maestría en educación. Entonces estaba acabando medicina, pero ya estaba en la maestría. Incluso yo me gradué de medicina y de la maestría casi en la misma Al mismo fecha. tiempo. No al mismo tiempo, pero muy cercanos. Entonces, por acabé a los 18 la maestría, igual medicina. Ah, ¿y la maestría sí la haces en educación? Esa maestría fue en educación, sí, con acentuación en desarrollo cognitivo. ¿Y esa en dónde la hiciste? Esa fue en el Tecnológico de Monterrey. Bueno, además, la UP, la Universidad del Valle de México, el Tecnológico de Monterrey, así que no ha habido universidad que digas, esta me ha puesto una dificultad, al contrario, Ujú. ¿no? Al contrario, que yo creo que finalmente no es fácil, no es fácil. Ahora, terminas la maestría en educación a los 18, pero también haces un doctorado. Sí. ¿Ese doctorado dónde lo haces, Ana? También en el Tecnológico de Monterrey, ahí entré al doctorado en innovación educativa. Y ahí ya fue no solamente el doctorado, sino había que diseñar una disertación, una tesis que fue en el campo de educación diferenciada para niños y jóvenes sobredotados. Y mientras estuve haciendo mi doctorado, hubo un tiempo en que hice un intercambio en la Universidad de Harvard, donde estudié mis 4 certificaciones y estuve casi un año estudiando ahí. ¿Y eso cuándo fue?
Eso fue en el 2015, entonces estaba en la mitad del doctorado prácticamente. Ya había acabado la parte teórica y iba a empezar la investigación, pero fue una experiencia distinta de ir a estudiar pues, Claro, allá. podías hacer investigación a distancia y además te Sí. habías ido a Harvard a hacer tus certificaciones. ¿Quieres platicarle a nuestro público, Andrew, en qué fueron tus certificaciones? Sí, bueno, una de ellas fue educación diferenciada, que es el concepto de que los niños más inteligentes puedan tomar clases con sus pares. Y eso es lo que incluso con lo que yo trabajo, de que los niños puedan ser detectados y puedan recibir una atención con gente como ellos. Y la parte del TDAH, de la detección y atención, el aspecto de estudiar también la del liderazgo, que es también cómo dirigir una institución en la parte educativa, porque se trata de hacer un cambio. Claro. Y bueno, al final, el aspecto de la experiencia de Harvard, lo que sirvió también fue para ver la perspectiva internacional y que nos muestra que realmente México en ese sentido sí está yendo por el buen camino. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué, Andrew? Porque, bueno, últimamente, por ejemplo, ya las universidades en México ya retiraron sus aspectos de limitantes de edad. Ya incluso hasta convenios que se les dan becas a los sobredotados cuando llegan a temprana edad. Digo, no de 10, 12 años, pero entran de 15, 16. De todas maneras, es Sí, edad muy temprana. entre más temprano, sí. Antes había la limitante de 16 años. 16 o 17. Ajá. Ahora lo único que se les pide es que tengan certificados en forma. Claro. O si está certificado, bueno, ¿por qué no dejarlo? Y en ocasiones, o en la mayoría de las universidades, hay un examen de admisión, Sí. que finalmente, pues también eso cuenta para ver cómo estás. Lo pasas y Sí. tienes el certificado, pues ¿cuál es la razón para no recibir? Es que antes lo que ocurre es que ni siquiera se les dejaba hacer el examen de admisión, entonces Ah, pues, no había claro, manera en que no había el probaran. requisito de la edad y no tenías derecho al examen. Sí. Ah, ok. Andrew, tú estudiaste medicina. ¿Alguna vez pensaste en ejercerla? Bueno, como tal ejercí 2 años, Sí. pero después me di cuenta que se necesita más trabajo en el área de sobredotados. Porque incluso no estoy totalmente fuera de medicina porque cuando atiendo niños sobredotados, muchos llegan hasta medicados, entonces hay que Sí, por lo retirar. que decías Sí. al principio que confunden con el déficit de atención. O también con autismo o con Asperger, pero más el TDAH. Y sí, entonces hay que hacer un tratamiento médico para retirar los tratamientos. Y esto pues implica pues una supervisión médica. Claro, y tú la tienes, y tú la tienes. Entonces terminas tus certificaciones, pero yo ya las veo muy enfocadas a la materia de educación Sí. para niños sobredotados como tú. Estás diciendo, yo viví una situación en la que México, cuando yo fui detectado que tenía este IQ tan alto, no había en México cómo tratar mi educación. Entonces, ¿tú qué dices? Yo voy a ser un pilar fundamental para que México siga creciendo en esto, sobre todo en la detección de los niños que Sí. tienen un IQ muy elevado. Sí. ¿Eso es lo que te mueve? Sí, incluso pues es detectar ese talento, primero porque México tiene la inteligencia, pero se está perdiendo primero por fuga de cerebros, pero también porque al no ser pues, diagnosticado a un niño como tal, como sobredotado, primero además del bullying, de no darle educación especial, los niños al final terminan perdiendo su inteligencia por falta de uso. Yo por eso en el 2010 decidí ser uno de los fundadores del CEDATE, el Centro de Atención al Talento, donde ahora trabajo como director del Departamento de Psicología. Y ahí lo que se buscó es crear un nuevo paradigma de que, bueno, ya existen escuelas de sobredotados en Estados Unidos, pero no existía nada en México. Entonces se buscó primero crear un centro de ese tipo, primero por la conciencia social, que se supiera que incluso el término antes se usaba era niño genio, y ese de los años 50 ya no se usaba en otros lados, entonces Claro. había que cambiar eso. Luego, el profesionalizar el campo, esos que se usaran pruebas, porque había todavía la opción de que también de muchas décadas atrás que se veía por calificaciones, por comportamiento y no, realmente es Es más. otra la Sí, manera. ¿Podrías explicarle a nuestro público, Andrew, sí. cómo es una prueba de IQ? Sí, bueno, las pruebas estandarizadas de coeficiente intelectual ahora ya están incluso hasta reguladas por la ley de salud mental. Y en CEDAT, incluso según datos de CONACYT, aplicamos más de la mitad de esas evaluaciones que se hacen en todo México. Y lo que consisten parte del concepto de inteligencias múltiples, que el IQ ya no es se sigue llamando IQ, pero realmente ya ha evolucionado mucho. Ya son 4 o 5 inteligencias diferentes que al final sí nos dan un número único, pero un niño puede tener un mismo número y puede ser que la conformación de esas inteligencias es distinta. Por ejemplo. Por ejemplo, un niño puede tener gran capacidad verbal y memoria. Alguien que tenga esas dos capacidades es muy bueno en el área de derecho. Pero si esa persona tiene muy buen razonamiento y buena memoria, capaz que es muy bueno en el aspecto de
el matemáticas. Claro, eso es una generalización muy fuerte, pero Ujú. lo que nos demuestra es que hay combinaciones diferentes de inteligencia. Al final, más de 130 es sobredotado, pero lo que nos muestra es que no todos son iguales. Pero aún así, la igualdad de lo que buscamos es, bueno, si ya son sobredotados, que reciban atención educativa con gente como ellos. Y en el área en la que ellos pueden desarrollarse y les agrada Sí. hacerlo, ¿no? Y por eso, bueno, el trabajo que habrá hecho los últimos 8 años a la fecha no ha sido solo detectar, que ya se han diagnosticado más de 7,000 casos, sino luego atenderlos. Incluso cada semana trabajamos con más de 400 casos de niños desde los 2 hasta los 16 años, donde puedan tomar clases con sus pares y hay niños que quizá pues, tienen que seguir en su escuela, muchos incluso vienen de muy lejos, de otros estados, porque como tal, estos centros ya se trabajan en Ciudad de México, Ciudad Satélite y en Guadalajara, pero hay niños que vienen de Sonora, de Yucatán y pues Sí, todavía falta. esto es muy importante que se lo comentes a nuestro público, Andrew. ¿Tú terminas todo este nivel académico a tus 18 años? Normalmente la parte académica la acabé a los 22, porque fue cuando acabé el 22. doctorado. Bueno, pero estamos hablando de 2 carreras, estamos hablando de 4 certificaciones, estamos hablando de maestría, estamos hablando de doctorado a los 22 años. Ay, no estás para saberlo, Andrew. Yo terminé a los 21 y sentía que había acabado chiquita, y ahora veo que no. A los 21 y me recibí a los 22 y bueno, tú a los 22 todo el nivel académico que tienes realmente es impresionante. Pero terminas todo esto, ¿cuándo empieza Sedatu? Bueno, el SEDAT empieza desde 2010, cuando tenía 15 años. Ah, Sí, ese tiempo ya había visto que hay una necesidad, que bueno, quizá en mi camino educativo se pueden dar circunstancias de apoyo de mis padres, de encontrar puertas, pero que no sí, sucede con el sí, resto de los sabemos, sí, niños. que pasa si hay otros que los padres se rinden primero, o hay mucha presión luego en las escuelas para medicar. Entonces, bueno, ahí es donde dije, bueno, hay que regresar por otros niños, porque, pues bueno, si ya encontré un camino, pues hay que formarlo y hacerlo mejor aún para la siguiente generación, porque no sabemos quién estos niños que estamos, con los que estamos trabajando pueda ser el futuro Albert Einstein, la Marie Curie o Claro, un Edison claro. y pues revolucionarían a México y a la A la ciencia. humanidad. Sí. No, no, maravilloso. Entonces, ¿es tu idea, Sedatu? El SEDAT, sí, fue una Sedat, idea, sí, el Sedat. SEDAT sí fue la idea de, primero empezó con detectar, pero después nos dimos cuenta, bueno, no se puede solo detectar, pues es como, imaginémonos que alguien empieza a detectar talento deportivo, pero luego no le da dónde entrenar. Pues no, hay que darle a otra parte. Claro. Y entonces surgió el programa de potenciación intelectual, que lo importamos de Estados Unidos, lo adaptamos a México, y ese programa lo que busca es, sí, que el niño aprenda más rápido, pero también que esté con sus pares, que pueda desarrollar amigos de su edad, pero de su capacidad. Y que lleve una vida normal, podemos decir, ¿no? Sí. O sea, con todo rodeado de su familia, de sus amigos, de su comunidad. Pero la pregunta es, em, ¿a ti se te ocurre cuando dices hicimos, trajimos, Sí. emprendimos? ¿Quiénes? Bueno, yo tuve una parte de la idea de, bueno, diseñarlo, darle una forma incluso autosustentable, pero también, bueno, mucho trabajo también fue de mis padres. Pero si es Sí. idea tuya o es idea de tu familia, Yo puedo decir más bien que es de la familia. de la Yo tuve familia. quizá la perspectiva de decir, bueno, quiero de cómo organizarla. A mí me gusta mucho la parte de administración, porque incluso yo, por la parte de los tiempos, desde que estaba en la licenciatura, tenía que organizarme muy bien. Entonces, pero sí parte también del modelo. Mi papá es médico, mi mamá es filósofa, entonces también meter todas esas partes de las ciencias. Y Claro. ellos estudiaron una maestría en educación en la Universidad Complutense de Madrid, entonces, de la parte de educación. Entonces, sí fue una idea conjunta de los tres de trabajar, diseñar primero esta alternativa y luego, conforme se fue expandiendo hacia otros estados, pues empezar también a armar convenios y trabajo con ¿Con incluso, los sí, gobiernos estatales? con gobiernos, pero también con empresas o con organismos de investigación. ¿Con la SEP? Hicimos un convenio así con el gobierno de este tipo, otro ejemplo también con el gobierno local, que diseñamos hasta un programa que se los dejamos luego operando para niños con escasos recursos. Hicimos otro convenio con la Agencia Espacial Mexicana para acercar este aspecto de tecnología espacial hacia niños también. Entonces, lo que podemos ahorita concluir, SEDAT es una institución Sí. particular que ha convenido con instituciones estatales, gubernamentales, no gubernamentales, pero es de origen privado. Sí, cuando creamos el CEDAT lo que buscábamos también era crear un aspecto llamado autosustentabilidad. Aprendimos también, para eso es muy buena la historia, que es un tema que me apasiona también, que hay errores ¿Qué luego no que te sí. apasiona, Andrew? Sí. Que hay errores, por ejemplo, en la parte histórica. Los centros de sobredotados de Estados Unidos, muchos desaparecieron en la crisis del 2008 porque tenían subsidios. Y eran privados, pero tenían mucho subsidio. ¿Qué pasa entonces cuando decimos, bueno, queremos crear un centro, pero si tengo un niño que entra aquí a los 3 años
y de repente tienes 6 años y de repente se acabó el programa porque se acabó el presupuesto, cambió el sexenio. Entonces es lo que buscábamos, que no haya esos cambios tan fuertes, darle una estabilidad al programa. Y eso fue, por eso se creó con ese modelo de autosustentabilidad, pero tampoco sin dejar de ser un factor de cambio. Nosotros promovimos mucho trabajo con Cámara de Diputados, Cámara de Senadores para crear leyes, pero se reformó el artículo 41 de educación. Todavía no se dice que tengan que recibir atención especial, pero ya se reconoce que existen, ya fue un logro. El cambio que se hizo en la Gaceta Oficial de la Federación para tan solo la definición de sobredotados No, ya no, fue un ya logro. es Sí. hacerlos visibles. Sí, y profesionalizar, porque durante décadas México manejaba su propio estándar y pues el sobredotado de aquí no equivalía al de otro país, pero ahora sí ya, porque ya tenemos estándar mundial. No, como ven, es un trabajo que realmente ha implicado, pues sí, mucha inteligencia, mucha organización, pero mucho corazón más que nada, Andrew. Vamos a ir a un corte porque se acabó esta parte del programa, pero regresamos para que nos platiques, cuando hablas de esta sustentabilidad, autosustentabilidad, cómo funciona, y algo que a mí me parece maravilloso y digno de un gran reconocimiento, es el que se haya pensado, este programa es para toda la vida, no es para un sexenio, no es para un periodo determinado. Nosotros queremos que el programa se haga, se organice y crezca y siga creciendo y no dependa nunca de un presupuesto gubernamental. Eso me parece realmente extraordinario. Vamos a un corte y regresamos. Estamos en Más que una historia con nuestro invitado de hoy, Andrew Almazán. Andrew, estábamos comentando hace ratito de la creación de este instituto, CEDAT. Tú hablabas de que es un instituto autosustentable. Sí. ¿Cómo se logra eso? Bueno, en el Centro de Atención al Talento lo que buscamos fue primero no depender de presupuestos federales o de donaciones, porque esto podría cambiar tanto políticamente como socialmente y dejar a un niño que estaba recibiendo su atención óptima de repente sin un lugar donde estudiar o sin atención especial. Y esto, El truncarlo sí, de momento. sí, porque además es peor para un niño sobredotado quitarle lo que cuando ya tenía algo bien. Claro. Es mejor, si ya se trata de eso, es mejor dejarlo sin nada, porque ya cuando prueban cuando ya que algo sí está bien, Ya nada sí. les va a Sí, satisfacer. porque ya no van a querer regresar al sistema Claro, tradicional. Y bueno, claro. esto, lo que se buscó primero fue, primero no depender de ese aspecto federal, lo cual, pero sí, bueno, si quería haber convenios, bueno, estábamos dispuestos siempre a compartir información. Incluso en 2014 hicimos un convenio con la Ciudad de México para crearles un programa. Lo manejamos un año y se los entregamos ya Entonces se operando. crea como institución privada. Sí, Y luego empiezan a hacer convenios. sí. ¿Con quiénes? Bueno, los primeros convenios, por ejemplo, fue con CONACYT, con organismos de CONACYT para hacer estancias, por ejemplo, que los niños pudieran ir a centros de investigación. Otros convenios, por ejemplo, fueron directamente con la SEP, para, más que para decir que aceleran o no un grado, es para que si el niño ya tiene los conocimientos y pues, no se le impida tanto por edad. Todavía falta un poco de trabajo ahí, pero ya hay más apertura ahora que hace 10 o 20 años. Y el otro aspecto es, ejemplo, convenios con universidades. Hicimos un convenio con el TEC de Monterrey cuando estaban ya haciéndose los cambios de edades, para que retiraran ellos el concepto de edad, de que no hubiera limitante. Cuando ocurrió ese convenio, automáticamente la UNAM y el Politécnico también retiraron sus limitantes de Sus edad. limitantes. Entonces fue un efecto masivo, Claro. porque una universidad lo hizo y todas las demás lo cambiaron también. Y eso fue muy No, benéfico. un gran Sí, avance. porque tenemos niños que hemos atendido, quizá, un niño de Veracruz que lo atendimos, pero tenía 13 años, pero ya tenía que regresar a Veracruz. Y bueno, se fue allá a la Universidad Veracruzana, pero ya como ya se había hecho ese cambio, sí pudo entrar a la universidad. Unos años antes no se hubiera podido. Claro. Ahora, el CEDAT como tal está conformado por 5 partes. Incluso el CEDAT pertenece a algo llamado el Grupo Alianza Mexicana por la Sobredotación, que es una empresa que lo que se encarga no solo es de administrar la parte de atención, sino buscar, por ejemplo, se diseñan cursos para padres. Se organiza un congreso cada año donde se invitan ponentes de todo el mundo para hablar de este tema y dar a conocer más este concepto de inteligencia. U otra parte, el CEDAT se divide en la parte que es el trabajo con los niños, pero también está la parte del diagnóstico, de las pruebas, que eso involucra no solamente las certificaciones internacionales de pruebas, sino pues, al final cada niño, la prueba es individual y eso implica pues, tener mucho personal aplicando todas las evaluaciones. Actualmente, Y eso está en el centro, está también sí, en CEDAT. en cada una de nuestras sucursales tenemos la área de psicometría. ¿Cuántas tiene? Tenemos 3. Ajá. La Ciudad de México, que es la central, pero desde hace 2 años empezamos un plan de expansión nacional para en un futuro llevar una de esas instituciones a cada entidad federativa, porque si las distancias pueden ser muy complicadas para los Claro. padres. Incluso eso a veces es lo que hace que más gasten los padres en tener que desplazarse. Entonces fundamos Guadalajara en el 2016. Es como un centro escolar también al que van niños sobredotados.
Bueno, existen varios enfoques. Hay Ajá. niños, lo más común es que sigan sus escuelas, pero se enriquece. Pero hay otros que por sus necesidades sí tienen que estudiar ya más a tiempo completo. O sea, esa educación que ustedes tuvieron en casa, Sí. ¿la dan en el centro? Bueno, ya la educación, por ejemplo, para niños sobredotados, vamos a dar un ejemplo. El programa de potenciación intensivo, 10, 12 horas diarias, que es el programa, es uno de los 3 modelos más avanzados que existen en inteligencia en el mundo, porque lo que involucra es que el niño sí recibe sus materias básicas, pero recibe idiomas, inglés, francés, chino, robótica, un área deportiva como puede ser taekwondo, artes, que puede ser pintura, piano, o el aspecto artístico como canto. Eso nos faltaba. Sí. ¿Cuántos idiomas hablas, Andrew? Bueno, yo hablo inglés, francés y chino básico. No, bueno, Sí. un idioma bien facilito, como verán. Entonces, van explotando todas estas posibilidades en estos centros. Sí. Ahora, en ese enfoque también, bueno, tenemos el año pasado, inauguramos el de Ciudad Satélite en el Estado de México y estamos actualmente implementando algo llamado el Sedato Foráneo, que es un programa que quizá no es tan fácil abrir una sucursal en cada estado, No. pero ya estamos empezando a captar gente que viene aquí una vez cada 2 semanas a la Ciudad de México o a Guadalajara. Y entonces de esta manera sí pueden estudiar quizá de manera extraescolar, pero no tienen que venir cada semana, porque se descompacta el currículum en un fin de semana. Todavía estamos y queremos llegar a más lugares. Incluso el año pasado se abrió el programa a tiempo completo en Guadalajara, ya para que puedan estudiar todo el tiempo ahí. Entiendo que se hacen muchos convenios con muchas instituciones, Sí. pero ¿es para aportación económica? No, generalmente nosotros cuando hacemos los convenios es más bien para abrir espacios. Ah, Bueno, si hicimos un convenio con la Agencia Espacial fue para abrir el espacio que los niños puedan recibir quizá algunas clases de investigadores en esa área. El convenio que hicimos como con el TEC de Monterrey fue para que los niños cuando terminaran de estudiar con nosotros, porque llegan hasta la preparatoria, pudieran entrar a pues, algún programa de o licenciatura. sea, que la educación al infinito. Sí, que tuvieran espacios, más que, porque nuevamente regresamos al punto, pensar en el aspecto económico es muy a corto plazo, pero más bien hay que pensar a largo. Entonces, ¿qué queremos dejar a los niños? ¿Una beca o más bien que cuando terminen sí tengan a dónde ir? Y también lo más importante, que no se vayan del país. Ah, ese es otro aspecto importantísimo. Sí. Has tocado un aspecto importantísimo. Yo quiero pensar, Andrew, que tanto tú como tus hermanas han sido requeridos por miles de universidades del mundo. Son casos excepcionales que a tan corta edad pues hayan realizado tantos estudios tan exitosamente. Es muy común que países muy avanzados, con económicamente con más posibilidades y sobre todo con mucho más potencial para desarrollo, se los quieran llevar. Sí. Ustedes están en México. ¿Nos quieres decir por qué? Bueno, yo cuando entré a la universidad incluso sí recibí algunas, incluso ya ofertas de inscripción para admisión ya en universidades americanas y europeas, pero yo preferí que no, porque bueno, ya había encontrado mi opción en México primero, pero también quería demostrar para un futuro que, bueno, México sí se puede estudiar, sí hay oportunidades, porque luego existe el mito de que para desarrollarse hay que irse, y no. Habrá unos que lo hagan, pero sabemos que los que se van es muy difícil que regresen. Sí. Porque los países son ¿Los muy buenos, captan? sí, son muy buenos para captarlos y no dejarlos ir. Entonces, yo lo que quería demostrar es que en México hay oportunidades. Y bueno, quizá la licenciatura, maestría y doctorado se hace pues en la parte de México. Me fui a hacer un año a sus certificaciones a Harvard, pero regresé. Porque yo creo que, bueno, si me formé en México, aquí hay demasiadas oportunidades, pero también hay muchos retos por trabajar. Claro. Entonces, no es algo justo formarse aquí y, bueno, yo pensé, en mi Y caso... no redituar. Sí, y no hacer nada, porque yo pienso que incluso, ok, podré estudiar, podré acumular más información, habilidades, pero luego quiero pues, transferirlas a otra generación, que se magnifique esto hacia, en este momento, 7,000 casos detectados y bueno, 400 a los que veo cada semana. Y eso yo creo que en México hacía falta. En Estados Unidos ya tienen sus centros de sobredotados, en México todavía no había. Y eso fue por eso el regresar a México para aportar aquí. Y bueno, al final sí es un aspecto de deber social, la parte pues, de patriotismo, en pues, regresar algo al país, pero también si se tiene la posibilidad de hacer algo realmente trascendental que puede hacer, quizá yo no sé el que descubra algo, pero capaz que uno de mis alumnos sí. Bueno, al final es un logro para el país en general. Claro, y esa es una gran aportación tuya, Sí. porque gracias precisamente al haber regresado a México, al poner en práctica todo eso en México, pues vas a ver la posibilidad de que muchos niños que también tienen esa gran cualidad que tienen tú y tus hermanas, pues se aproveche y se aproveche en beneficio del país. ¿Qué veo aquí? ¿Qué veo aquí? Una educación en valores, una educación en patriotismo, una educación sobre todo en madurez.
porque son muchachos muy, muy, muy jóvenes, con un IQ muy alto, en el que tienen un nivel académico muy alto, porque han estudiado muchísimas carreras que, bueno, ¿cuántas vidas necesitamos para estudiar todo lo que has estudiado? Entonces, no es fácil. Y que tengan esa conciencia social, esa madurez, ese afán de seguir ayudando a los demás y no se sientan, ¡ay, sí, nosotros tenemos tantos doctorados o tantas licenciaturas! No, al contrario, es ese afán de cooperar, es ese afán de formar, es ese afán de ayudar. De veras, para mí eso se me hace muy plausible, Andrew. Y yo creo que eso tiene una base muy importante, que es la formación familiar. La formación familiar en valores. Y ahí entra una parte muy importante, tus padres. Y la pregunta, ¿también ellos son sobredotados? Bueno, hace tiempo se hicieron una prueba y sí se detectó que también eran sobredotados, pero aquí hay una gran diferencia. Hay un adulto sobredotado, cuando estaba en la primaria, secundaria, no tenía tantos problemas antes, porque como hablamos que la inteligencia declinó de la época del Porfiriato hacia ahora, bueno, lo que se pedía en matemáticas hace 30 años incluso podía ser más avanzado que lo que ahora se puede, porque pues ya disminuyó la inteligencia y bueno, si baja la inteligencia del país, no pueden forzar a los niños a aprender más rápido si la inteligencia se bajó. Quizá en un futuro podemos volver a subir, pero en este momento lo que está ocurriendo Eso es es muy que triste. sí, porque, bueno, ¿qué pasa si se va 1000 sobredotados, jóvenes sobredotados? Bueno, van a nacer en otro país sus hijos y sus nietos. Entonces van a aportar a la inteligencia de ese otro país. De ese país, Sí, claro. y no es algo que se reponga tan fácil. Para poder reponer, tendrían que tener más hijos los que los sobredotados están aquí. Y aquí lo importante es, bueno, sí, la parte genética. Se nace siendo sobredotado, pero luego se requiere el ambiente. Es como el talento deportivo. Se pueden hacer con más capacidad para ser gimnasta, para ser corredor, pero si no se estimulan los primeros años de Si no vida, tienes el sí, entrenamiento sí, adecuado. se va perdiendo por el falta de uso. Lo bueno de la inteligencia es que aún se puede detectar en adolescentes, ya más grandes. Pero claro, los resultados son mejores desde pequeños. Incluso nosotros detectamos a los niños desde los 2 años de edad. Pero de esto se colige algo que, bueno, es digno de tomarse en consideración. El sobredotado debe de tener el campo para poder desarrollarse. Sí, Si no se tiene, se puede perder. sí. Pero el que no nace sobredotado no se puede hacer sobredotado con entrenamiento. Bueno, no, en ese momento, no sé, ese caso, es como si dijéramos que alguien que no, quizá no nació con ciertas habilidades para ser maratonista y quiere hacerlo, bueno, va a costar mucho trabajo. Ahora, lo que sí se da, que es muy común, es que hay muchos niños que creen que no son sobredotados y realmente sí son. Si hablamos que más del 95% de los sobredotados en México aún no se sabe dónde están, hay una alta probabilidad que el niño que se sienta que es el mal estudiante, el que como es hiperactivo, pues está hasta con medicamentos, capaz que él sí es sobredotado. Y eso es más bien ahí es para evitar la confusión. Hay muchos niños que creerán que no son inteligentes y sí lo son. Pero sí, aquí el punto crítico es, si alguien no tiene la genética, no va a ser sobredotado, por eso es que no los podemos reponer. No es, ok, se fueron 1000, 2000, Ahorita sí, vienen otros. sí, sí, no se recuperan de esa manera. Por eso Claro. es que los países pueden crecer en inteligencia o decrecer también. Pero sí podemos pensar que al niño sobredotado que no se ha detectado y que se tiene como niño problema, en el momento en que se detecta y se le quitan los medicamentos o lo que le hayan tenido que dar porque era un niño latoso, detectado como latoso, en ese momento recupera esa inteligencia que estaba por decir latente. Sí, incluso el coeficiente intelectual, incluso más que subir, lo que muchos niños hacen es que ya habían perdido ciertas capacidades y cuando se detectan, lo que hacemos es regresar a lo que tenían quizá determinado genéticamente. Y eso es lo que se trata en la parte de la atención a sobredotados, es recuperar si es que se perdió algo y si no, más bien potenciar. Por eso incluso los programas de atención a sobredotados se llama potenciación intelectual. Ajá. Sí. Andrew, yo te quisiera preguntar, ¿qué tiene que hacer un padre cuando detecta que su niño puede ser sobredotado? ¿Qué hace? Bueno, el diagnóstico oficial se hace por medio de pruebas de inteligencia estandarizadas, o sea, se hacen con psicólogos ¿A dónde especializados. va? Bueno, para antes de ese proceso siempre buscamos que los padres consulten algo llamado el perfil del sobredotado en México. Este perfil ¿Que se incluso, mete a internet? sí, incluso lo pueden buscar, incluso en Conacyt publicó un artículo que se llama El verdadero rostro del niño genio. Y es el perfil, lo que buscamos es crear una guía para que padres y profesores la pudieran consultar. Si un niño tiene varias de mitad características como hiperactividad, aprendizaje rápido, que sí se distraen, pero que sí, cuando les preguntan sí saben, y además que generalmente aprenden temas que no son típicos para su edad. Cuando empiezan a reunir esas características, es mejor llevarlos a un centro especializado de sobredotados para detectarlos. Es mejor descartar y capaz que no, que eso es muy raro realmente. Sí es más fácil que cuando tiene el perfil, la probabilidad de ser sobredotado aumenta. Y
si ya con ese perfil los padres o profesores refieren a los casos, y así es como nos han llegado realmente más de 7,000 niños por ese proceso. Porque realmente ir escuela por escuela no es viable. Sí se Claro. llegó a analizar en un tiempo cuando empezamos a hacer convenios, pero no es tan fácil. Haríamos 100 pruebas para solo tener 3 Claro. sobredotados. Es el Sí. padre o la madre o los padres los que lo detectan, Sí. o los maestros. Sí, y bueno, en la página del CEDAT también tenemos el perfil actualizado, la página como tal del del Centro de Atención al Talento se escribe cedat.com.mx, ahí tenemos el perfil, pero también la serie de mitos frecuentes, porque hay más de 20 mitos frecuentes, empezando con el típico que le dicen a los niños, no sé, como es tan inteligente, solito va a poder. O el de que se cree que por ser educación especial sobredotados es elitista, lo cual también es un mito, Claro. porque nadie dice que quizá existen centros de Se siente sí. solo. No, pero veamos, un centro de alto rendimiento deportivo, nadie dice que es elitista, porque cuando este deportista que está en su entorno ideal gana algo, México es para México un logro en general, no Claro. solo es de ese deportista. Y lo Sí. mismo debe de ser esto. Sí, si un sobredotado crece y aporta algo, Por sí, supuesto, sí, también es un logro para el país que además aumenta el IQ del país. sí. Muy reconocido. Nos estamos acercando al final, Andrew. Yo quisiera que nos platicaras un poco de tu vida personal, Andrew. Sí. ¿Cuál es tu proyecto personal? Bueno, yo que habría que separar un poco más la parte personal y profesional. Yo la parte profesional todavía planeo seguir estudiando. Ya quizá ya no tanto a tiempo completo, porque ya por la parte del trabajo es más complicado. También ya estoy delegado representante de México en el World Council for Gifted and Talented Children, el Consejo Mundial de Sobredotados. Ajá. Y ahí represento a México en la parte académica. Entonces yo creo que de estudiar, por ejemplo, quizá quiero terminar una certificación, pero también el capacitarme como profesor de sobredotados. Es una certificación que se hace, que no existe en México, pero estoy ahorita trabajando en la Universidad de Connecticut, por ejemplo. Otros proyectos quizás sería, más que ya obtener otros grados más, que sería empezar ahora sí, con esos conocimientos, a hacer crecer ese tipo de atención. Se han detectado 7,000, pero tan solo en la Puede Ciudad de haber sí, muchísimos. tan solo en la Ciudad de México debe haber 100,000 casos. Entonces aún así falta Claro, mucho por hacer. claro. Ese es un proyecto quizá más profesional, a crear una nueva, que los niños sobredotados tengan siempre una alternativa, que si no les va bien el aspecto tradicional, siempre tengan a dónde acudir para el aspecto de atención especial. De la parte personal, bueno, yo pienso que dentro de ya pasen los años, me pienso casar y quiero tener una familia y tener muchos hijos, unos 4 Ay, o qué 5 lindo. hijos. Muchos hijos. Sí, ¿Cuántos? unos 4 o 5 probablemente. Puro superdotado. Bueno, eso es la parte genética, dependería, pero bueno, es un aporte también al país. Claro que sí. No, pues qué bonito, porque realmente no solo es, bueno, esa gran inteligencia encauzada a un fin tan noble como es la Ujú. educación, que yo creo que si algo en nuestro país ayudaría muchísimo a salir de tantos problemas que tenemos, es precisamente la educación. Entonces, no es solo ayudar a este campo tan grande que tenemos en México y cuidarlo y sobre todo llevarlo a buen puerto, sino también el proyecto personal, es el compaginar esta vida profesional y personal y ser feliz en ambas, porque a Sí. eso venimos, a ser felices. Andrew, teníamos mucho más que platicar contigo. Me queda clarísimo que podríamos hacer una temporada de programas contigo, pero desgraciadamente el tiempo está llegando a su fin. No me queda más que agradecerte el que hayas venido a compartir con nosotros todo esto que es tu vida, que es una vida ejemplar, una vida extraordinaria, no solamente porque pues tienes el privilegio de ser un niño sobredotado, sino porque también tienes una gran calidad humana, un gran patriotismo y sobre todo esa idea de que ayudar a los demás y descubrir que tienen capacidad superior, bueno, y canalizarla donde se debe, yo creo que es invaluable, Andrew. Eso Ujú. te pinta de cuerpo entero y de veras mi reconocimiento y mi respeto. Muchas gracias. Antes de despedir el programa y de agradecerte muchísimo el que estés con nosotros, te quiero pedir si le puedes mandar a nuestro público televidente un Sí, mensaje. sí, muy bien. Bueno, como mensaje yo creo que es muy importante considerar que en México tenemos muchos aspectos de potenciales, de crecimiento, que el talento existe en nuestro país y a veces es necesario pues quizá acabar un poco con el negativismo de pensar que hay que irse a otro país para trabajar, que solamente en otros países va a ser algo mejor. Cuando realmente México nace esta población, se tiene ya oportunidades, existe una filosofía también de esfuerzo, pero a veces lo necesario es voltear a ver hacia México. Entonces, cuando alguien tenga talento, cuando tenga un proyecto, antes de quizá buscar si un país extranjero lo va a retomar, ¿por qué no voltear a ver hacia el deber social? Al final pues, tenemos un deber nacionalista en las partes de trabajo en México, pero también sí existen las oportunidades de desarrollo, y no solamente académicas, sino sociales y pues, una parte personal.
Muchísimas gracias, No, Andrew. muchas De gracias. veras, un verdadero placer escucharte. No, el Un gusto es mío. privilegio. Y gracias a ustedes por estar con nosotros una vez más en esto que ha sido, desde luego, más, pero muchísimo más que una historia.